Alabado sea el Señor. Le doy una cordial bienvenida a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, amada iglesia Restaurando el Tabernáculo. Hoy tenemos otro mensaje para compartir con el pueblo, mensajes que el Espíritu Santo va trayendo a la memoria, palabras que el Señor nos recuerda, exhortaciones dirigidas a cada uno de nosotros los que conformamos el cuerpo de Cristo y de manera particular a la iglesia Restaurando el Tabernáculo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento Salmo 20, vamos a leer los versos 7, 8 y 9. El tema del Salmo 20 es oración pidiendo la victoria. El Salmo 20 en los versos 7, 8 y 9 dice de la siguiente manera, y para ello leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Alabados al Señor. De manera introductoria, vamos a leer un par de citas bíblicas. Voy a Romanos capítulo 3 en los versículos 10 y 11. Allí dice la Sagrada Escritura, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Juan capítulo 6, versículo 44, la Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. De conformidad con este par de citas bíblicas, Romanos 3, 10, 11 y Juan 6, 44, primero, nadie busca a Dios por iniciativa propia. Segundo, nadie preguntará acerca de asuntos espirituales, asuntos de la vida eterna, a menos que Dios esté obrando en su vida. Y tercero, cuando alguien empieza a buscar a Dios o hace preguntas acerca de la vida eterna, acerca de asuntos espirituales, podemos ver claramente a Dios obrando en esa vida. De conformidad con la Sagrada Escritura, no según el criterio humano, no según nadie, sino según la Biblia, la esencia del pecado realmente ¿cuál es? Dejar la vida centrada en Dios y tener una vida centrada en uno mismo. ¿Cuál es la esencia de la salvación? Negarse a nosotros mismos y retornar a Dios como el centro de nuestra vida. ¿Qué cosas caracterizan una vida centrada en uno mismo? Una vida centrada en uno mismo tiene unas características que ahora, desde la perspectiva divina, podemos identificar y podemos describir. Primera característica de una vida centrada en uno mismo, una vida enfocada en uno mismo. Segundo, somos orgullosos de nosotros mismos y de nuestros logros. Tercero, la tendencia malsana adánica de ser arrogantes, soberbios y de creernos mejores que los demás y que no necesitamos ayuda de ninguno. Cuarto, dependiendo de uno mismo y de nuestras capacidades. El siguiente punto es afirmar nuestro propio ego. A continuación podemos también describir, identificar otra característica de la vida centrada en uno mismo, el procurar agradar al mundo y sus caminos. De igual manera, el mirar las circunstancias desde una perspectiva secular, escolástica, humana, es también una vida centrada en uno mismo. Y por último, podemos decir que la vida egoísta y la vida ordinaria, la vida común y corriente, es una vida centrada en uno mismo. En contraste con una vida centrada en uno mismo, podemos hablar acerca de una vida centrada en Dios. Y aquí las características que podemos enumerar son confianza en Dios, dependencia en Dios y en su poder y provisión. Una vida enfocada en Dios y en su actividad espiritual. Una vida de humillación ante Dios. Una vida en la cual uno se niega a uno mismo para que el poder de Dios opere en uno de manera amplia. El buscar primero el reino de Dios y su justicia,
caracteriza una vida centrada en Dios. El buscar la perspectiva de Dios en toda circunstancia, incluyendo la crisis global que nos aqueja al presente, es otra característica de la vida centrada en Dios. Y por último, podemos mencionar una vida santa, una vida piadosa, una vida dedicada a los asuntos del Dios Todopoderoso. Para esto vamos a dar ejemplos en la palabra del Señor. El primer ejemplo bíblico es el de Adán y Eva. Según Génesis 2, versículos 16 y 17, al igual que Génesis 3, versículos del 1 al 7, la vida de Adán y de Eva en un huerto exuberante, hermoso, en donde pecaron fue una vida de desobediencia, una vida evidentemente enfocada, centrada en ellos mismos, en el egoísmo, en preferirse a sí mismo, dejando a un lado la ordenanza divina que ellos bien conocían. Otro ejemplo bíblico, la mujer de Potifar, cuyo nombre no se menciona en el relato bíblico, rogaba a José que se acostara con ella, que tuviera intimidad sexual con ella. ¿Cuál fue la reacción de José? José huyó, salió corriendo, menospreciando las consecuencias de la mentira que iba a decir y actuar la mujer de Potifar. Génesis capítulo 39 nos habla entonces de José en esta actitud, en esta decisión, y podemos encontrar entonces en la decisión de este joven consagrado al Señor una vida centrada en Dios. Según el relato del libro de Números, en los capítulos 3 y 14, allí encontramos el relato de los 12 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra a la cual ellos iban a dirigirse, a la cual el Señor les había mandado que entrasen. Estando en Cades Barnea, al suroccidente de la tierra prometida, ocurrió este hecho. Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, envía a 12 espías a reconocer la tierra, 12 príncipes, príncipe por cada tribu, 12 tribus, entonces 12 príncipes. Al cabo de los 40 días de reconocimiento de la tierra, ellos trajeron el fruto de la tierra, pero también trajeron un elemento más. 10 espías dieron un mal informe. Dijeron al pueblo que ansioso esperaba el reporte de ellos, le dijeron, les comunicaron que ciertamente la tierra a la cual fueron enviados y que reconocieron era una tierra que fluía leche y miel, tierra de provisión. Pero agregaron también que en ella encontraron a unos hombres gigantes, a los hijos de Anac, a los anaseos, y a ellos les parecía que eran como langostas delante de cada uno de estos gigantes. Eso aparece en el capítulo 13, versículo 31 del libro de Números. La vida de estos 10 espías era una vida centrada en ellos mismos, porque no trajeron a la memoria las gestas heroicas cuyos ojos los ojos de ellos fueron testigos de las gestas heroicas, de los portentos, de los prodigios, de las maravillas que el Señor había obrado. Sin embargo, fueron egoístas, se centraron en lo que ellos sintieron y fueron guiados no por el Señor que ya antes les había librado de males, de enemigos, de persecuciones, sino que obraron según su propio parecer, una vida centrada en ellos mismos. En contraste, en Números capítulo 14, versículos 8 y 9 encontramos a Josué y Caleb que confiaron en Dios. Su confianza no estaba en lo que ellos percibieron. No contaban con el número de un ejército grande para enfrentar a los anaseos, a los cananeos en general. Sencillamente ellos menospreciaron el tamaño del enemigo potencial de ellos en esta jornada y la vida la centraron en Dios porque confiaron en el Señor, se aferraron al Dios de su salvación, se aferraron al Dios a quien ellos habían visto en acción y que les había defendido y librado de cuantos enemigos habían tropezado en el camino. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 14 del versículo 9 hasta el versículo 11. En esta ocasión encontramos al rey Asa enfrentando a Sera y el ejército etíope.
La actitud de este rey fue de una vida centrada en Dios porque confió en su Señor. El temor no albergó su corazón, sino que le dio rienda suelta a su fe y confianza en el Dios. He aquí el ejemplo de una vida centrada en Dios. Sigamos entonces con más ejemplos bíblicos. El rey Asa y Judá enfrentaban la amenaza de Baasa, el rey de Israel. Asa envió plata y oro del templo y aún de su propio palacio a Ben-Hadad, rey de Siria, pidiéndole ayuda. Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, versículos del 1 al 3, registra esto que estamos recordando o trayendo a la memoria. He aquí un ejemplo de una vida centrada en uno mismo. Aquí hubo egoísmo, aquí no hubo dirección de Dios, aquí no hubo perspectiva de Dios. Aquí lo que se hizo no fue sino acudir a alguien humano para pedir el oportuno socorro. Ben-Hadad no era Dios, Ben-Hadad era sencillamente un hombre que fungía como el rey de Siria y le pidieron ayuda, una vida centrada no en Dios sino en sí mismo. Entonces, como conclusión de estos ejemplos bíblicos que hemos dado, podemos concluir que para vivir una vida centrada en Dios, debemos enfocar nuestra vida en los propósitos de Dios y no en nuestros propios planes. Tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios decide que es tiempo de hacer algo en este mundo, créame que el Señor toma la iniciativa y se va a acercar a una, a dos o a tres o más personas en su iglesia para hablarle acerca de lo que está a punto de acontecer o acerca de lo que está aconteciendo. ¿Qué se proponía, por ejemplo, Dios? ¿Qué se proponía hacer el Señor cuando vino a Noé? Él le pidió que construyera un arca. El relato lo condensa Génesis capítulo 6 del versículo 5 hasta el 14. ¿Qué se proponía el Señor hacer cuando se le reveló a Noé? Él le pidió que construyera un arca y la respuesta bíblica es, se proponía raer la maldad sobre la faz de la tierra. ¿Qué iba a hacer Dios con Sodoma y Gomorra cuando vino a Abraham? El relato lo encontramos en Génesis capítulo 18, del versículo 16 hasta el 21. Y de igual manera, Génesis capítulo 19 hasta el 19-23. ¿Qué iba a hacer Dios con Sodoma y Gomorra cuando se le reveló a Abraham? Destruirlas. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer cuando vino a Gedeón? El relato lo condensa Jueces 6, del 11 al 16. ¿Qué iba a hacer Dios cuando llama a Gedeón, el juez Gedeón, destruir a los madianitas? De igual manera podemos seguir al blanco diciendo o preguntándonos qué es lo que Dios iba a hacer cuando vino a Saulo en el camino a Damasco. Lo relata Hechos capítulo 9 del versículo 1 hasta el versículo 16. Se proponía usarle para enviarle a los gentiles. Ahora bien, en todos estos ejemplos echamos de ver, nos damos cuenta que cuando el Señor iba a hacer algo, Él levantaba siquiera un hombre para que a través de este hombre Él pusiera en marcha el plan, la idea que Él iba y propuso llevar a cabo. Recordemos como iglesia que la comisión de predicar la palabra y de llevar a cabo tantos asuntos que tienen que ver con la redención del hombre no fue dada a los ángeles, fue dada a nosotros los seres humanos. Para ello traigamos a la memoria el Salmo 68, verso 18 que dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, aun a los rebeldes, para que el nombre de Ja o de Ya esté entre ellos. En el capítulo número 4 de Efesios, a partir del versículo 7, el apóstol Pablo toma esta cita y habla acerca de los dones de Cristo a la iglesia, llevando cautivo la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Así que cuando el Señor se proponía en la antigüedad llevar a cabo un movimiento divino que tenía que ver con el hombre, con un sector de la humanidad,
siempre levantó a alguien que se pusiera en la brecha, siempre se acercó a alguien para revelársele, para hablarle y para que él o ella implementara los planes del Dios Todopoderoso. El Señor, en su modo de proceder, en su modo de tratar con el impío, en su modo de tratar con el justo, Él no ha cambiado. Han cambiado las dispensaciones, han cambiado prácticamente qué es lo que no ha cambiado en la sociedad, en la naturaleza. Prácticamente todo ha cambiado. Sin embargo, el Señor, el Dios Todopoderoso, no cambia nunca. Cuando yo leo el libro de Santiago, voy al capítulo número 1 del libro de Santiago y ahí encuentro de manera clara, nítida, algo que el Señor nos recuerda. Santiago 1:17, no, ahí podemos leer: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor no cambia. El Señor no está sujeto a los destellos fascinantes de la fascinación que hay en el mundo. Cambia Barranquilla, cambia Colombia, pero no cambia el Dios de nuestra gran salvación. Una vez más, tomemos el ejemplo de Noé. ¿Qué planes tenía Noé para servir a Dios? Ningún plan de Noé habría tenido sentido frente a la destrucción que se avecinaba, destrucción que el Señor le anunció que iba a acontecer, que iba a ocurrir. Noé no estaba pidiendo ayuda a Dios para poder realizar lo que soñaba hacer con Dios. En la Sagrada Escritura no encontramos a Dios pidiendo que las personas sueñen lo que ellos podrían hacer por Él. En la Biblia, el modelo que tenemos es absolutamente diferente, pero también absolutamente claro para nosotros, la iglesia. El modelo de Dios es este. Primero, debemos someternos a Dios después de que Él se revela a nosotros, que viene a nosotros, que nos convence de pecado, empieza a prepararnos y nuestro entorno cambia de una manera tan radical que aun cuando regresásemos al mundo, jamás podría ser nuestra vida igual que antes. Entonces, primero nos sometemos a Dios. El segundo paso es esperar hasta que el Dios Todopoderoso muestre lo que Él va a hacer a través de nuestra vida, a través del llamamiento que nos ha hecho. Número 3, observar lo que Dios ya está haciendo en nuestro entorno, alrededor nuestro. Y todo lo que el Señor hace cuando viene a nuestra vida es produciendo un cambio no solo en nosotros, sino en nuestro entorno. Cuando el Señor llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, este llamamiento no solamente tocó a Abraham, sino a toda su familia, a su mujer Sarai, al entorno familiar. Y a partir de ahí, del toque, del llamamiento, el Señor entonces empezó a cambiar el entorno y a eso le tocó hacer y someterse nuestro patriarca, observar lo que Dios ya estaba haciendo alrededor de él. Eso tenemos que hacer nosotros, observar lo que Dios ha empezado ya a hacer alrededor nuestro, en nuestro entorno. Y cuarto, cuando el Señor despliega su fuerza, su poder y empieza a revelarse a nuestra vida de una manera maravillosa, de una forma inigualable, entonces por decisión propia nos unimos amorosamente a Él. El ejemplo una vez más de Moisés. Vamos a Éxodo, el capítulo 2, del versículo 11 hasta el 15. Allí, primero, ahí hay un par de cosas que tenemos que observar. Primero, Moisés empezó a actuar de esta manera, como lo describe Éxodo 2, del 11 al 15, a favor de su pueblo. Ya había sido tocado, ya había sido transformado, ya había sido preparado y enviado para una grande labor que el Señor de manera anticipada había diseñado. Y dos, luego vemos al Señor libertando al pueblo. Entonces, el mensaje que nosotros dirigimos a la iglesia es un recordatorio a nosotros mismos, la manera como el Señor nos llamó, la manera como el Señor obró en nosotros. Desde un comienzo el Señor empezó a hablarnos de cosas maravillosas que en su momento no entendíamos, no comprendíamos, trascendían nuestra comprensión, nuestro nivel de entendimiento.
era trascendido por las cosas maravillosas que el Señor empezó a enseñarnos, empezó a mostrarnos y de las cuales hablaba y que no se nos ha olvidado. Desde ese momento el Señor empezó a transformar nuestra vida, a transformar nuestro entorno personal, nuestro entorno familiar, y a partir de allí el Señor tuvo un tiempo en nosotros de preparación, tiempo durante el cual nos tocó esperarnos, habiéndonos sometido a la voluntad de Dios, nos tocó esperar el tiempo que Él quiere, porque aquí no hay matemáticas, no hay ciencia exacta desde que el Señor te llama hasta cuando te manda a hacer lo que Él ha preparado, lo que Él ha determinado que tú vas a hacer. O mejor aún, desde el tiempo, desde el momento en el cual te llama hasta cuando te pone en la obra, ese tiempo no está sujeto a ningún cálculo humano, sino que eso depende exclusivamente del Señor. Así es que nos tocó ser pacientes durante mucho tiempo, esperar de manera obediente el mandamiento del Señor, no volándonos ninguna etapa, no saltándonos, no volviéndonos ruedas sueltas, no corriendo como un bólido de Fórmula 1, sino pacientemente esperando que el Señor nos hablara, que el Señor nos guiara, que el Señor condujese poco a poco nuestra vida, nuestra familia. Cuando empezamos a observar lo que estaba ocurriendo alrededor nuestro, una vez más nos cercioramos que el Señor había metido la mano en nuestra vida de tal manera que la vida nuestra nunca más iba a ser la misma de antes y que nuestra vida iba por un rumbo del cual no teníamos ni idea. Y por último, tomamos la decisión seria, una vez y para siempre, de unirnos amorosamente a Él. Cuando le dijimos a Él, recuerdo lo que ya le he dicho a la iglesia, hubo un par de cosas antes de empezar la obra. El Señor ya nos venía hablando audible, de manera nítida, clara, pero las últimas dos ocasiones en las cuales el Señor me habló, me dijo claramente, andas buscando tus propios asuntos. Andas ocupándote de tus propios asuntos. Wilfrido, ocúpate de mis asuntos. Y antes ya me había dicho también en otra ocasión que me estremeció hasta los huesos. Basta ya de llorar por la iglesia. Más bien empieza a llorar por la iglesia que yo ya te di. Cuando el Señor hubo culminado esta etapa de preparación para la obra del ministerio, nos unimos amorosamente a Él. Y el mensaje que queremos compartir con la iglesia es: no estorbes al Señor en lo que Él está haciendo en tu vida. No estorbes al Señor en lo que está haciendo en tu familia. No seas estorbo para los propósitos del Señor. No corras, porque no es del que corra más, sino de quien Dios tenga misericordia. En cuántas ocasiones el Señor no nos ha mandado a quedarnos quietos y nosotros queriendo hacer algo, pero el querer nuestro es tan diferente al querer de Dios. A veces el Señor nos somete a unas pruebas que duran mucho tiempo. A veces habla y promete: voy a hacer esto y esto y esto, y tus ojos lo verán. Y pasa una década, pasa un lustro, pasa el tiempo que Él quiera que pase, y finalmente Él hace la obra, porque Él es el alfarero y nosotros somos la vasija de barro. Ponernos a correr no es la solución. Cuando uno va al paso del Señor, uno nunca se equivoca en cuanto a qué hacer con lo que el Señor quiere que uno haga. Cuando uno va al paso que el Señor nos marca, difícilmente erramos al blanco. Alabado sea el Señor. El Señor también ha hablado en la palabra acerca de los siervos inútiles. He oído a algunos de muy mala manera decir que siervo inútil significa que pudiendo hacer más, nosotros no lo hacemos. Y eso dista tanto de ser la realidad a la cual se refiere el Señor con la expresión siervos inútiles. Sencillamente somos siervos inútiles porque justamente hacemos aquellas cosas para las cuales el Señor nos ha ungido, nos ha preparado, porque no hacemos ni más ni menos. Sencillamente cuando el siervo inútil hace lo que el Señor le manda hacer, labor para la cual lo prepara, al final, cuando la labor está hecha, nos toca humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y decirle: gracias, Señor, tuya la gloria y mío el gozo de servirte. El Señor bendiga a la iglesia Restaurando el Tabernáculo con toda bendición.
Dios te guarde, Dios te libre.